Hoy vamos a hacer los patrones del talle delantero y de la espalda, así como el patrón de la manga. Por si no sabéis y no podéis coger las medidas para hacer el patrón, en el blog os dejo una tabla con medidas de mujer para poder hacer el patrón. Lo ideal siempre es hacerlo con nuestras medidas exactas, pero si no podéis o no queréis tomar las medidas, lo podemos hacer con esta tabla y tener un patrón base para poder hacer muchos diseños. Para decidir qué talla es la nuestra, vamos a tomar como referencia la medida de contorno de pecho y cintura, ya que son contornos fáciles de tomar y son la base para hacer el patrón de talle. Para medir estos contornos, lo mejor es hacerlo con ropa interior. El contorno de pecho pasamos la cinta métrica por la espalda y la cruzamos en la parte más voluminosa del busto. La cinta métrica tiene que estar recta. El contorno de cintura se mide en el punto más estrecho entre el pecho y la cadera. Teniendo en cuenta estos contornos, la talla que más se ajusta es la talla 34, porque aunque la talla 32 me iría bien de pecho, en la cintura sería demasiado ajustada. Así que siempre es mejor coger una talla más. Como verás, cuando estamos trazando el patrón, no usamos los contornos completos, sino que usamos un cuarto cuando nos referimos al contorno o medio cuando nos referimos al ancho. Es decir, la medida, por ejemplo, de pecho está dividida entre 4 partes. Esto es una parte de lo que forma el patrón completo. Este es el delantero, faltaría la otra parte y lo mismo con la espalda. En el caso de las medidas de ancho, como por ejemplo el ancho de escote, usamos únicamente medio, porque estamos dibujando la mitad del ancho, y así con el resto de medidas que sean contornos o medidas de ancho. Para empezar a trazar el patrón, en papel de patrón vamos a dibujar un rectángulo con la medida de largo del talle delantero más 2 centímetros, en mi caso 41 más 2, 43 centímetros, por la medida de un cuarto de contorno de pecho. En la línea vertical del rectángulo, que corresponde al largo, vamos a marcar los siguientes puntos. El largo de escote o bajada de escote, que suele ser unos 7 centímetros más o menos, el alto de la sisa delantera, que lo obtenemos dividiendo entre 2 la medida del talle delantero y al resultado le sumamos 2 centímetros. El alto bajada de pecho, el encuentro delantero, que lo encontramos en la mitad entre la bajada de escote y la bajada de pecho. Desde estos puntos trazamos líneas perpendiculares hasta el costado opuesto. En la marca del largo del escote no es necesario. Ahora en la línea superior del rectángulo vamos a marcar los siguientes puntos. Medio ancho de escote, que suele ser 1 centímetro menos que el largo de escote. Marcamos la mitad del ancho de espalda. Trazamos el escote. Para ello alargamos unos centímetros la marca de medio ancho de escote y hacemos lo mismo con la marca de bajada de escote. Así podemos saber la posición de la regla curva para trazar el cuello, ya que tienen que coincidir las líneas que hemos hecho de las marcas con la propia curvatura de la regla. En la marca de mitad de ancho de espalda hacemos una línea vertical hasta el alto de sisa. En esta última línea marcamos la inclinación de hombro, que suele ser 5 centímetros. Unimos este punto, el punto de ancho de escote, con la marca de inclinación de hombro. Esta línea es la línea de hombro. En la tabla de medidas tienes el largo de hombro, así que esta línea tendría que coincidir más o menos con esta medida. En mi caso es prácticamente la misma medida, solo que hay una diferencia de 0,2 centímetros. Pero en el caso de que el largo de hombro fuera de 13 centímetros, por ejemplo, alargaríamos esta medida hasta los 13 centímetros. No es mi caso, así que este es el punto final del hombro, donde empezará la sisa. Y este punto de alto de sisa será el final o base de la sisa. En la línea de hombro vamos a escuadrar unos centímetros, es decir, ponemos la escuadra de la regla haciendo que coincida con la línea del hombro y alargamos unos centímetros. En la línea inferior del rectángulo vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros. Esta es la línea de cintura. Cerramos el patrón desde la línea de bajada de pecho hasta la cintura y alargamos hasta la línea de alto de sisa. Para hacer la sisa vamos a escuadrar la línea del costado, como hemos hecho con la línea del hombro. Hacemos que la forma de la regla coincida con las líneas que hemos hecho en las marcas y así podremos trazar la línea de la sisa. En este punto donde se cruza el encuentro delantero y la sisa marcamos un piquete. Para trazar las pinzas de la cintura buscamos la mitad de un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros, en mi caso 9 centímetros, hacemos una línea
desde la línea de bajada de pecho hasta la marca de la pinza, que forma la línea central de la pinza. El inicio de la pinza lo desplazamos 2 centímetros, así que hacemos una marca a 2 centímetros y este será el punto del inicio de la pinza. En la parte inferior hacemos 2 marcas a 1,5 centímetros, una marca a cada uno de los lados de la línea central de la pinza. Llevamos estas marcas hasta el inicio de la pinza. En la línea de bajada de pecho hacemos una marca desde el centro del patrón con la medida de media separación centro-pecho. Desplazamos esta marca 2 centímetros y este será el punto de inicio de la pinza del pecho. En el costado, en la línea de bajada de pecho, hacemos 2 marcas de 1 centímetro, una marca a cada lado de la línea central de la pinza. Llevamos estas marcas con una línea recta hasta el inicio de la pinza. Este será el patrón del talle delantero. Para trazar la espalda vamos a calcar el patrón delantero usando papel de patrón semitransparente. Calcamos el ancho y largo del rectángulo. La medida de bajada de escote sí que cambia porque solo baja 2 centímetros, mientras que el ancho del escote lo hacemos igual que el delantero. Trazamos el cuello, el largo del hombro e inclinación también coinciden con el patrón delantero. Con un lápiz dibujamos la sisa delantera, así como el costado. Marcamos el piquete de la sisa delantera y desplazamos este punto 1 centímetro o 1,5 centímetros hacia el exterior. Yo he desplazado 1 centímetro y recordamos que es solo 1 centímetro porque esta medida la usaremos para la manga. La sisa de la espalda la trazamos desde este punto de la base de la sisa hasta el hombro, pasando por este nuevo punto que acabamos de hacer. En este punto marcamos el piquete de la espalda. Para que sea diferente del delantero, hago 2 marquitas. Trazamos la línea de bajada de pecho, obviamos la pinza, pero tendremos que desplazar el patrón 2 centímetros hacia arriba para poder eliminarla. Acabamos de trazar el patrón calcándolo del delantero. Subimos 2 centímetros la línea de la cintura, que es la profundidad de la pinza de pecho, y esta será la nueva línea de cintura. Calcamos la línea del costado, trasladamos 2 centímetros el patrón de la espalda y volvemos a trazar la pinza de la cintura, siguiendo el mismo proceso, o la podemos calcar directamente del patrón delantero. Ya tenemos el patrón de la espalda. Lo podemos dejar así con este papel, pero si es un patrón que vas a usar mucho, te recomiendo pasarlo a un papel más grueso. Cortamos ambos patrones. Para hacer la manga, doblamos el papel de patrón y en el doblez marcamos el largo de la manga, en mi caso 58 centímetros y medio. Trazamos una línea horizontal que nos marca el largo de la manga. En la parte superior vamos a marcar el ancho de manga, que lo obtenemos midiendo el contorno de la sisa en línea recta, desde la línea del hombro hasta la sisa. Desde este punto que acabamos de marcar, trazamos una línea vertical hasta el largo de la manga. Marcamos la altura de la copa en el doblez de la manga. Para obtener esta cifra, medimos el contorno de sisa del talle de la espalda, como hemos hecho en la sisa delantera. Lo medimos en línea recta. Esta medida la multiplicamos por 2 y el resultado lo dividimos entre 3. Hacemos una marca en el doblez y trazamos una línea horizontal hasta el costado opuesto. En el bajo del patrón marcamos la medida de medio contorno de muñeca, pero añadiéndole unos 4 o 5 centímetros de holgura, en mi caso 12 centímetros. Trazamos una línea desde este punto de contorno de muñeca hasta la altura de copa. Esta parte corresponde a la copa de la manga. En la parte superior, en la zona del doblez, hacemos una marca a 1,5 centímetros. Unimos en línea recta esta marca con la altura de la copa. Buscamos la mitad entre estos 2 puntos y hacemos una marca. Este punto lo marcamos bien porque luego nos servirá para definir el punto donde irá el fruncido para ajustar la manga. Buscamos también la mitad entre este punto y este otro y lo mismo con este trozo. Bajamos 1,5 centímetros este punto
y subimos 1,5 centímetros en este punto. Unimos este punto con este otro pasando por estos puntos. Esta parte del patrón es la que corresponde al delantero. Para que salga mejor el trazo podemos ayudarnos con una regla curva. Para hacer la parte de la espalda, simplemente desde este punto central subimos 1 centímetro o 1,5 centímetros, en función de los centímetros que hayas dejado en la sisa de la espalda. En mi caso fueron 1 centímetro. Unimos este punto pasando por este nuevo. Si nos ayudamos con una regla curva, el trazo es mucho más preciso y mejor. Cortamos el patrón doblado por la línea de la sisa de la espalda. Desplegamos el patrón. Esta será la parte de la espalda. Cortamos por esta línea que corresponderá a la parte delantera. Esta será la parte delantera, esta será la parte de la espalda. Para marcar los aplomos del patrón de la manga, hacemos coincidir el costado del patrón del talle delantero con la manga, como si los estuviéramos uniendo para coser. Cuando lleguemos al piquete del cuerpo lo marcamos en la manga. Hacemos lo mismo con el patrón de la espalda. Este punto central lo vamos a trasladar también al otro lado. Y estos puntos serán el inicio y el final del fruncido de la copa de la manga. Y ya tendremos los patrones base terminados.